Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la última jornada del tercer Congreso Archivístico de las Américas. Hoy día nos esperan también grandes ponentes, como hemos tenido en el primer día, en el segundo día, en el cual nos ha llevado a diferentes reflexiones y sobre todo que va encaminado al título de este Congreso, Territorios Archivísticos, construyendo unas ciencias sociales y humanidades en la memoria de la archivística. Todos nuestros ponentes nos han llevado a la reflexión y nos han puesto unos hitos para que nosotros también como archivistas vayamos analizando, por ejemplo, el de preocuparnos por los ciudadanos, el de conservar los documentos. Ya no hablamos mucho de conservar los documentos electrónicos, sino vamos a hablar de la capacidad de reproducir a ese documento. Y también nos invitaban, en este caso, a desarrollar nuestra área archivística con nuevos temas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar presentes, estar conectados. Y bueno, y hoy día nos espera un espectacular día que también nos llevará a grandes reflexiones. Vamos a iniciar con la ponencia, la formación de archivística en Bolivia, por parte del profesor Magíster Simón Cuba Quispe, de Bolivia. Muy buenos días, bienvenido profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar acá. En una primera instancia quiero dar un cordial saludo a los auspiciadores de este gran evento, quienes se han dignado en invitarme para ser partícipe de parte de la comisión organizadora, y en especial a Leandro y también a la maestra Adriana Casati. Bien, el tema que he preparado para el día de hoy es la formación de la archivística en mi país, o sea, en Bolivia, lo cual también es un problema que va suscitándose todos los días, ¿no? Bien, empiezo entonces. En los archivos del contexto latinoamericano han creado programas de formación y perfiles de acuerdo con las demandas de cada país. Por ello la formación del archivista en Bolivia es compleja, por falta de un lenguaje común e único frente a los procesos, conocimientos y conceptos de la archivística. Los programas académicos sobre la archivística reflejan las mallas curriculares antiguos, entonces es necesario pensar las orientaciones de los planes y programas de estudios actualizados con el objetivo de consolidar el estatus profesional y científico de la profesión. Según algunos autores reconocidos a nivel mundial, como Ramón Cruz Mundet, por ejemplo, en el año 2014, él piensa sobre la archivística es que se ocupa de dos campos de acción. Uno relacionado con la teoría archivística, donde se encuentran su objetivo, principios e historia, y otro de carácter práctico, compuesto por los procesos aplicados a los archivos derivados de la normatividad en el área. Otro pensador que tenemos es Albert Figueras, en 2013, donde también señala él que el propósito de la archivística es hacer accesible los documentos de archivo para los usuarios, garantizando su conservación para fines tan diversos como la administración de las entidades públicas y privadas como insumo para la toma de decisiones, también para dar testimonio de las actividades diarias de instituciones, personas y familias y para el rescate de la memoria. Es el pensamiento general de estos dos autores de lo que es la archivística en general. Bien, entrando a lo que es lo nuestro, todos ustedes saben que en nuestros países en Latinoamérica, cómo es que más o menos surge lo que es la archivística en nuestro país. Pero sabemos que antiguamente, desde las épocas prehispánicas, ya se generaron estos soportes documentales. Por ello es que el maestro Luis Oporto de Bolivia ha llegado a editar un libro sobre la historia de la archivística en Bolivia. Ahí nos muestra la evolución de los soportes documentales desde la época prehispánica, la colonial y la republicana. Por ello es que en el siglo XIX fue creado el Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia, ¿no? Y en el Archivo Nacional Biblioteca de Bolivia, el primer archivista, podríamos indicar que es el alemán Ernest Otto Ruck, en el año 1889,
da las primeras pautas sobre lo que es la organización de los documentos. Ahora, es evidente que desde la fundación de mi país existen normas en las cuales se han ido generando en cada tiempo por la importancia de la documentación que generaban en aquellos momentos, ¿no? Se ven leyes, decretos supremos, etcétera. Y ahí se ve que sí, realmente daban la importancia sobre los documentos que se generaban a nivel público. Posteriormente, ya en el siglo XIX, tenemos otro destacado archivista que es don Gunnar Mendoza, que puedo decir que fue el primer archivista en Bolivia que se ha formado en la Fundación Rockefeller, le apoyó con una beca para realizar estudios de archivología y bibliografía entre 1958 y 1959. Su paso por los Estados Unidos fue fructífero y en ese curso descubren la experticia del director del Archivo de la Biblioteca Nacional de Bolivia, sobre todo en el manejo de la documentación colonial. Entonces, podríamos decir que ha sido el primer archivista que ha sido formado ya de una manera profesional en nuestro país, que posteriormente no pasó, ¿no? No pasó desde que se fundó Bolivia hasta lo que es donde voy a mencionar yo. Por eso pienso que en el pasado se consideraba que las obligaciones del archivista consistían simplemente en la preservación de las fuentes documentales. En el mundo de hoy, las obligaciones de los archivistas se conciben en un sentido más amplio. Se exige estar al tanto de los documentos donde sea que ellos se encuentren y proporcionen la información que necesiten. Cada vez el archivista trasciende el papel tradicional del rescatador y preservador de documentos del pasado para involucrarse profundamente en todos los procesos documentales asociados con la conducción de los asuntos de la administración. La archivística en Bolivia, podríamos decir que desde el siglo XIX han venido administrando, fueron nombrando en las instituciones públicas a personal, podríamos llamar empíricos, ¿no? Quienes fueron nombrados para que se hagan cargo de estas unidades, y siendo sus funciones la de custodiar y realizar préstamos de documentos. Tal vez fueron ya ellos los que iniciaron la ruta de la formación de profesionales en las aulas universitarias para aplicar las teorías y la ciencia de la archivística. Por ello es que ya en el siglo XX surgen ya unidades académicas, como el caso de la carrera de Historia, que desde su fundación del 24 de enero de 1966, la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés fue la pionera y única en Bolivia por más de 40 años. Se ha proyectado como una unidad académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, aportando a la formación de varias generaciones de historiadores e historiadores archivistas al servicio del país. Desde su creación, asume la formación de archivistas como parte de su plan de estudios. En el año 2016 se aprueba el plan de estudios con 4 años de licenciatura y 2 años adicionales de maestría terminal, con 4 menciones. Una de ellas es la de gestión documental y organización de archivos históricos. La enseñanza de la archivística en la Universidad Mayor de San Andrés responde a la demanda social que exige la formación de especialistas en archivística y archivos y gestión documental, también por la creciente masa de crecimiento de documentos que es imprescindible tanto en el sector privado y público. Otra de las carreras que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés es la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Aquí ya es específicamente donde sí se especializan y sacan profesionales ya con títulos de licenciatura en archivística. La carrera de Ciencias de la Información ofrece la licenciatura en 4 años y 2 de maestría terminal. Cuenta con un instituto de investigación que promueve la participación de docentes y estudiantes en la construcción de nuevos sentidos en la disciplina y posgrados, que ha permitido llevar adelante las maestrías en estudios de información y tecnología documental entre el año 2016 y 2018
y actualmente la maestría de Archivología y Gestión Documental Integrada 2019 y 2021. Los títulos que otorga la carrera de Ciencias de la Información actualmente son licenciados en Bibliotecología, licenciados en Archivología, licenciados en Documentación y Museología. También hubieron otras universidades, como por ejemplo el caso de la Universidad Pública del Alto, que también se preocupó por hacer este tipo de cursos ya a nivel de posgrado, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales ha llegado a realizar cursos de maestría en, por ejemplo, Ciencias de la Información, Archivística, Bibliotecología y Museología entre el año 2019 y 2020. Diplomados en Archivística y Gestión Documental como una primera versión entre 2019 y 2020. Como vemos, son estas las universidades que se han preocupado por formar gente relacionada a lo que es los archivos, por la evolución masiva de documentos que existen en todos los países y más que todo en Bolivia, por la nueva innovación del uso de las nuevas tecnologías en el país, como es la computadora, las impresoras, las escaneadoras y una serie de elementos que se utilizan actualmente. Por otro lado, y es importante también señalar esto, que el Archivo La Paz o el Archivo Histórico La Paz, que fue creado el 9 de julio de 1971, que ha sido casual. Anteayer, en la exposición, el maestro Ramiro Fernández ya mencionó en la forma en la cual, cómo se ha llegado a crear, ¿no? Resultaba que la Corte Superior del Distrito de La Paz saca en el periódico un anuncio queriendo vender enormes cantidades de documentos de carácter judicial. Y ahí es donde interviene justamente un docente de la carrera de Historia que se llamaba don Alberto Crespo, y intervienen justamente incluso a las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés para hacer de que estos documentos no se conviertan en papel de cartón y papel higiénico. Entonces, por ello es que se rescata esta documentación. Se rescata esta documentación y a causa de eso es que justamente se crea el Archivo La Paz y que está facultada con el Decreto Supremo 9777. Con estos documentos rescatados de la Corte Superior y otras transferencias posteriores, se inicia justamente, ¿no?, el trabajo de lo que es la organización documental. El Archivo La Paz se ha convertido en la escuela y laboratorio de formación de historiadores, archivistas, de docentes y estudiantes de la carrera de Historia, además de constituirse en el segundo repositorio documental más importante del país, que sirve a la sociedad y a los investigadores nacionales y extranjeros. Aparte de ello, es una institución de servicio público e investigaciones que da a conocer los fondos documentales que custodia. Sus objetivos son recuperar, organizar, describir, conservar los documentos generados en entidades públicas y privadas del Departamento de La Paz y de la propia administración universitaria. Es custodio de la memoria e identidad de la sociedad paceña. Los documentos históricos que conserva el Archivo Histórico La Paz son pruebas o testimonios de hechos que garantizan la transparencia y son testimonios de la vivencia de nuestra ciudad. El Archivo Histórico La Paz, al cumplir sus 50 años de vida al servicio de la investigación y la cultura, constituyen en este momento la garantía de la evolución jurídica y administrativa de la sociedad. Son la memoria colectiva del país. Su finalidad es, como hemos dicho, recuperar mediante transferencias, donaciones, adquisiciones, rescates para gestionar, atesorar y conservar y difundir posteriormente el patrimonio documental de los bolivianos. El Archivo La Paz es una institución que depende de la carrera de Historia, ¿no? El Archivo de La Paz también, ¿no?, organizó, por ejemplo, el Diplomado en Gestión Documental y Archivos Históricos en la Gestión 2002, además de cursos especializados y talleres de capacitación en organización documental, descripción, valoración, conservación documental, etc. Todo con el objeto de fortalecer a los archivistas que trabajan en instituciones públicas y privadas, incluso de la misma universidad.
Aparte de ello, podemos también considerar que se considera formadora de archivistas. Debemos señalar que el archivo fue y es el centro articulador de la enseñanza de estudiantes y docentes. La profesión se convierte así en un aprendizaje activo, de tal manera que la combinación entre la historia y sus documentos constituyen la base de la profesión del archivista y del historiador, enriqueciéndonos mutuamente. El Archivo La Paz es un repositorio muy importante entre las cuales custodia, ¿no?, patrimonios documentales de fondos de instituciones desde la época de la colonia, desde 1558 hasta 1825, en el periodo republicano desde 1825 hasta la actualidad, además de muchas colecciones familiares que han donado sus documentos al Archivo La Paz. Entre los fondos importantes y coloniales que se encuentran acá en el Archivo La Paz custodiados son los expedientes como el registro de escrituras, cajas reales, administración de tabacos, naipes y papel sellado, visita de Jerónimo de Luis de Cabrera y padrones coloniales. De ahí es que justamente surge para mí, por ejemplo, como historiador y archivista, la enseñanza de lo que es ya de una manera científica en Bolivia a partir de más o menos 1971, porque anterior a eso solamente eran trabajos archivísticos por gente empírica que era contratada por las instituciones. Se inicia la organización de los expedientes rescatados, pero de forma empírica, como les dije, ¿no?, donde se pudo evidenciar justamente la falta de conocimiento de la ciencia archivística. Por ello es que la carrera de Historia gestiona y envía al exterior a profesionales y estudiantes historiadores para su capacitación. Al retorno de estos, se inicia la enseñanza de la archivística de manera oficial en la carrera de Historia, reformulando el pensum, incorporando las asignaturas de la archivística, práctica de archivos y paleografía y seminarios de archivos. A partir de ahí se forman historiadores archivistas. Varios son los profesionales que a finales del siglo XX e inicios del XXI fortalecen su formación con cursos de posgrados en España, por ejemplo, y con ellos se fundamentan las bases teóricas de la archivística en Bolivia. Por ello es que entre estas clases que se dan es en relación a la organización de los documentos, en las instituciones, por ejemplo, el método de organización es la aplicación en cada una de las fases del tratamiento archivístico, por ejemplo. En las fases son la fase de la identificación, la fase de la valoración, la fase de la descripción y la fase de la conservación. Procesos que mediante las subfases de clasificación y ordenación, etcétera, métodos de organización para la administración adecuada y el adecuado información sea de una manera inmediata. Por otro lado, tenemos trabajos o clases de descripciones archivísticas, que es una fase importante en la elaboración de representación exacta de la unidad documental. Esta se compone mediante la recopilación, análisis y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo en el inventario, que es un instrumento de descripción de las series documentales. El mismo es elaborado bajo la norma internacional ISAT-G. Otra fase importante que también se encara en las aulas es sobre la conservación documental. En la parte de la conservación documental es evidente que las condiciones en las que han permanecido muchas piezas y documentos antiguos han sido con frecuencia la causa de su rápido deterioro y en muchos casos han provocado la pérdida de importantes colecciones de valor permanente para la historia. Por lo tanto, el trabajo que desempeñamos en las aulas son afines al cuidado del patrimonio documental, dejando en evidencia los grandes desastres y abandonos que han dejado las instituciones en anteriores gestiones y poniendo en peligro nuestro patrimonio documental. A partir de la década del 70, como hemos dicho, desde la creación del Archivo La Paz, surge interés de los archivistas
sobre la importancia y el cuidado técnico de los documentos. Entonces surgen los estudios que incluyen estrategias sobre la conservación preventiva, donde se incorporan tareas de protección en los depositorios. También se han llegado a realizar otros cursos, ¿no? No solamente en la universidad, sino en otras universidades. Varios cursos de formación en universidades, talleres y cursos específicos sobre la conservación preventiva, conservación curativa, legislación de archivos e introducción de nuevas tecnologías impartidos por profesionales bolivianos y extranjeros con el apoyo de organismos internacionales. En Sucre, por ejemplo, en el año 2003 y 2008, la Escuela Taller de Restauración Municipal formaron a jóvenes restauradores con responsabilidad del Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia, Lidia Gardesada. Posteriormente hubo un programa del Ministerio de Educación como especialistas en restauración. Otros talleres importantes, como por ejemplo la conservación y catalogación de fotografías en La Paz, organizado por el Centro Cultural de España en La Paz y la Fundación Pablo Machicado, del 21 hasta el 25 de octubre del 2013 en la ciudad de La Paz, con el apoyo de la Fundación Simón y Patiño, la Biblioteca y el Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Centro Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, a través de las docentes investigadoras Bianca Ortubia Atenas y Solén Berigot. Como vemos en los distintos afiches, aparte de, como les dije, se ha dado cursos de especialidad en la misma universidad y en la carrera de Historia, y como también en Archivo La Paz y en la carrera de Bibliotecología, muchos cursos en relación a esto, con el objeto de poder fortalecer a la gente y pues de que la gente se forme con más conocimientos en relación a estas actividades. No solamente la universidad con estas dos carreras, sino también se han preocupado otras instituciones particulares, como es la institución de gestión empresarial, por ejemplo, que constantemente va dando cursos especializados, como es, por ejemplo, el curso de gestión documental en archivos administrativos, cursos del tratamiento archivístico general en todas las actividades, como es la identificación, la valoración, la descripción y la conservación de los documentos. También se han realizado cursos con esta cuestión de la pandemia, protocolos de bioseguridad en los archivos frente a la nueva normalidad, porque en las instituciones se exigían a los archivistas a que vuelvan a trabajar, y entonces era necesario que estos archivistas, por ejemplo, conocieran algunos protocolos de seguridad, más que todo para la administración de los documentos, porque el contagio del COVID era realmente muy peligroso. Aparte de ello, se han realizado muchos congresos en los cuales también hemos participado en forma particular, mi persona, por ejemplo, para poder hacer presente justamente lo que es esto de la actividad de la archivística. Por ello que es que la formación de los profesionales dentro del campo de la archivística y las ciencias de la información, pienso yo, tiene que ser con sólidas bases, técnicas humanísticas y proactivas, conscientes de la realidad nacional, desde una perspectiva teórica práctica en el análisis e interpretación y argumentación del proceso de la información manual y automatizada en cada etapa. Entrada, proceso de organización, conservación, distribución, recuperación y acceso a la información, de tal manera que puedan contribuir al desarrollo de la ciencia de la información y documentación archivística en función del progreso sociocultural del país. Entonces, el futuro profesional, acá en Bolivia específicamente, tiene que estar preparada para asumir los nuevos roles que la sociedad moderna le exige, asumir su formación con un perfil amplio. Su evolución obliga a una actualización permanente, a la elevación constante de su nivel profesional, a buscar una respuesta a sus dificultades, a ser creativo y flexible y a gerenciar recursos humanos e informacionales para obtener productos y servicios de valor agregado en respuesta a los intereses de la comunidad que sirve. Por ello es que quiero mencionar de una manera particular
el Archivo La Paz, como hemos dicho, se ha llegado a convertir en un laboratorio, aparte de eso, en una escuela de la formación de los estudiantes de la carrera de Historia. Aquí vemos fotografías en la cual cómo ellos están ya haciendo la clasificación documental, cómo están llegando a realizar la descripción documental, cómo es que estos documentos, una vez seleccionados y sacados todos los elementos nocivos que dañan a los documentos, lo convierten en legajos y son amasados con balduques, como vemos en el ejemplo ahí, y estas son instaladas en las unidades de conservación, que son las cajas, y que estas están ya instaladas en los estantes. Ese es el trabajo que se va realizando en Bolivia sobre la archivística. Ahora, evidentemente, sí necesitamos más cursos de especialización. Queremos que en nuestro país, por ejemplo, existan especialistas en la descripción documental. Necesitamos especialistas en la conservación documental. Necesitamos especialistas en lo que es la valoración documental, porque muchos archivos institucionales ya están colapsando con los documentos. Nosotros no tenemos una norma jurídica en la cual diga se puede eliminar documentos, porque no tenemos un sistema de archivos a nivel nacional. Por ello es que a través de algunas normas que se han emanado en el Congreso, estamos tratando de poder, ¿no?, levantar y llevar hacia adelante lo que es toda la archivística en nuestro país. Si tuviéramos el sistema de archivos como tienen bastantes países, nosotros tendríamos tal vez mucho más apoyo en relación del Estado para poder seguir adelante. También quiero recalcar de que hay mucha gente que ocupa cargos jerárquicos en las instituciones de mi país, no se preocupan por la documentación. Piensan que son cosas pasadas y quedan al olvido. Por eso es que muchas instituciones de mi país, los archivos institucionales, están tal vez en la parte más baja, diríamos, donde siempre están ubicándolos en la parte del sótano o en la planta baja o en lugares húmedos. Y por eso es que mucha documentación se está llegando a deteriorar. Esperamos superar todo esto justamente, ¿no?, haciendo conocer a la gente y tal vez recibiendo apoyos en relación de lo que es en la formación de los archivos y de los estudiantes. Con ello quiero terminar mi alocución dándoles un agradecimiento a los auspiciadores de este tercer Congreso Archivístico de las Américas, en la cual se ha visto muchas ponencias muy interesantes y enriquecedoras que justamente la gente de Bolivia está observando en este momento y va a tomar seguramente muy en cuenta. Muchas gracias por su atención. Hola. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Simón Cuba Quispe posee una maestría en archivística, gestión documental y administración de archivos por la Universidad Internacional de Andalucía, reconocido y autenticado por la Universidad Mayor de San Andrés. Es licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés, docente de posgrado en diferentes terminalidades relacionadas a la historia y a la archivología. Ha publicado artículos y bibliografía especializada en archivos. Muchísimas gracias, maestro. Porque a ti, Bien. muchas gracias.